Hola, buenos días hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta hora a través de este medio. Hoy hemos de estudiar una creencia bastante interesante titulada Los dones y ministerios espirituales, creencia número 17. Muchos hemos oído acerca de que somos parte de un cuerpo del Señor. Ese cuerpo es la iglesia y todos somos como miembros de ese cuerpo. Y lo que nos hace parte de este cuerpo es la gracia de Cristo, y al mismo tiempo esta gracia nos permite obtener, cuando somos parte del cuerpo, una visión clara de nuestros dones espirituales o de esas capacidades que podemos poner en las manos de Dios para que Él sea exaltado y muchos sean beneficiados a través de ellos. Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 237, dice lo siguiente: Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según la voluntad del Espíritu Santo. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades que la Iglesia necesita para cumplir sus funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con el escrito, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Amén. Sin duda alguna, este es uno de los principios maravillosos en los cuales encontramos valor y utilidad a través de estos dones en el servicio del Señor. Y al mismo tiempo, estos dones nos ayudan a cumplir la misión que Cristo ha destinado para nuestras vidas. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio a profundidad conforme a la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo. Explica la parábola que Cristo usó para ilustrar los dones del Espíritu Santo, según Mateo 25, 14, 15 y Lucas 19, 11, 17. Solo vamos a leer nosotros aquí Lucas 19, 11, y dice lo siguiente: Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo en el 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este pasaje y el de Mateo nos hablan acerca de esta parábola que cuenta la historia de un hombre que se va a hacer un viaje y le deja a cada uno de sus sirvientes una cantidad o un tesoro. La parábola también nos habla de cómo actuaron cada uno con los tesoros que el Señor les dio y la recompensa que obtuvieron por esa forma de actuar. Entonces, como dice aquí, explica la parábola que Cristo usó para ilustrar los dones del Espíritu Santo. Sí, todos recibimos diversidad de dones, es verdad. Hay personas que parece que recibieron todos los dones del Espíritu Santo y probablemente a veces nosotros pensamos que no recibimos ni uno, pero según la voz Educación y Uso Correcto nos dice que por lo menos todos recibimos un don. Y ese don debe ser puesto al servicio del Señor. Fíjate que en la parábola se habla de que el que tuvo 5 y el que tuvo 2 lo multiplicaron. En cambio, el que tuvo 1 lo enterró. Sí, porque los dones se pueden perfeccionar, se pueden magnificar por la gracia de Cristo y también se pueden adquirir. Algunos se pueden adquirir. Bien, vamos a seguir estudiando. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo por su iglesia cuando ascendió a los cielos? Según Efesios 4, 7, 11. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros. Es interesante ver este pasaje a la luz de esta creencia, porque sin duda alguna el Señor nos capacita o utiliza esas capacidades con las que nacimos y nos permite desarrollarlas en la iglesia. Y esto es algo importante. Cuando nosotros tenemos una habilidad y la colocamos en las manos del Señor, esta se vuelve un don. ¿Sí? Tenemos talentos y cuando los ponemos en las manos de Dios se vuelven
un don. Y pues el Señor es quien designa esos dones. El propósito de los dones espirituales. ¿Cuán importante es la armonía de la iglesia para el desarrollo de los dones espirituales? Según 1 Corintios 1, 4, 7, 10 y 11. Vamos a revisar este pasaje. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. De tal manera que nada os falte en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjate. ¿Por qué es importante la armonía en la iglesia? Porque a final de cuentas somos un cuerpo. Y si no estamos unidos en visión, misión, pues tendemos o corremos el riesgo de generar esta división que para nada será de beneficio para la iglesia, sino al contrario. Cuando nosotros ponemos nuestros dones al servicio de Dios, entendemos que pertenecemos a esta unidad que necesita o que va a ocupar esta parte de nuestras vidas. Siguiente, ¿cuántos tipos de dones existen? Pues en Efesios 4, 11, 13 vimos que hay una diversidad de dones tremendas. A unos constituyó apóstoles, a otros maestros, y así la lista continúa. Y yo sé que a pesar de que ahí aparecen estos, puede ser que de pronto tú digas, pero yo no tengo ninguno de esos. No te preocupes, todo aquello que colocas en las manos de Dios se vuelve un don. Y eso es algo impactante porque a veces ni siquiera imaginamos la forma en la que podemos utilizar esas capacidades que tenemos. A mí me gusta contar esta historia que una vez escuché del pastor Rojas. Una hermana en una de sus iglesias le dijo al pastor, yo no tengo ningún don. No creo que el Señor me haya dotado con algo especial para servirle. Y el pastor oró con ella, le dijo, claro que sí, hermana, vamos a orar para descubrir su don. Y entonces ella, en uno de los eventos de la iglesia, se llevó comida y resulta que la comida que ella llevaba fue la que se terminó más rápido. Todos estaban peleando para poder obtener un poco de esa comida y el pastor le dijo, ve, tiene el don de cocinar. Y quizás tú nunca lo habías pensado así, pero sí, todo lo que podemos poner al servicio del Señor se convierte en un don. Él dijo, utilice ese don. Como ella le mandaba lonches a su esposo, un día los compañeros sintieron el olor tan delicioso y le pidieron que les compartiera. Así que el esposo le dijo, ¿por qué no pones un puestecito afuera de la empresa? Y así lo hizo. Y en cada platito ella colocaba, en aquel tiempo era un centinela. Y de esas ventas se convirtieron 3 personas del trabajo de su esposo. Porque todo lo que se pone al servicio del Señor es un don. Y quien realmente multiplica los dones y nosotros los trabajamos es Dios. Entonces, hay una diversidad enorme de dones. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el fruto del Espíritu que debe manifestar todo creyente? Según Efesios 5:9, dice lo siguiente. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el Espíritu? Debemos manejar o tener un espíritu de bondad, de alegría, de compartir, porque hay personas que utilizan sus talentos solo para ellos y no generan ningún beneficio para nadie más, pero el Señor sabe que cuando nosotros tenemos ese espíritu de bondad, de servicio, sin duda alguna manifestamos el mismo amor de Cristo Jesús. Siguiente pregunta. ¿Qué producen los dones espirituales según Efesios 4:14? Dice lo siguiente. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate que cuando nosotros estamos trabajando en el Señor, cuando ponemos nuestro servicio en sus manos y nos dedicamos a hacer nuestra parte, difícilmente vamos a ser engañados por otros. Porque mientras nosotros estamos ocupados, es difícil que alguien venga y nos mueva de lo que estamos haciendo. No sé si te ha pasado, a veces estás cocinando o los caballeros están haciendo quizás algún trabajo en el carro y el celular está a sonar y sonar y sonar, pero
si nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, decimos, más tarde lo checo, en un momentito que termine esto, ahorita voy. Y ya cuando es más tarde, quizás lo leemos, pero ya con otra visión, porque nosotros hemos estado en actividad. Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros ponemos nuestros dones al servicio del Señor y estamos ocupados en su obra, difícilmente corrientes externas erróneas nos van a mover. Vamos a estar firmes en la gracia que hemos aceptado y pues por la que vivimos. Implicaciones de los dones espirituales. ¿Por qué todos los miembros son llamados a ministrar de los dones espirituales? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque somos parte de este cuerpo. Somos parte de esta obra y como parte de esta obra, pues debemos inmiscuirnos para que esta obra crezca, ¿verdad? Los miembros no deben esperar que el ministro haga el trabajo de la iglesia. Los ministros no deben hacer el trabajo que pertenece a los laicos, fatigándose así e impidiendo a otros que cumplan con su deber. Deben enseñar a sus miembros cómo trabajar en la iglesia y en la comunidad. El ministerio pastoral, página 118. Fíjense que esto es algo hermoso porque a veces nosotros creemos que solo el pastor debe trabajar en la obra y no es así. De hecho, el pastor en un rebaño secular, literal, no trae más ovejas. ¿Quiénes producen más ovejas? Las ovejas. Entonces, eso es parte de nuestra misión. El proceso de descubrimiento de nuestros dones espirituales se caracteriza por los siguientes rasgos. Santiago 1.5 dice que debemos tener preparación espiritual, o sea, buscando en cada momento la voluntad del Señor a través de su palabra. Juan 5.39 dice que a través del estudio de las Escrituras, sí, porque una vez que aprendemos más acerca de la palabra de Dios, podemos definir mejor en qué campo de acción queremos introducirnos. Filipenses 2.13, abiertos a la conducción providencial, es decir, permitir que el Señor nos guíe hacia dónde y cómo. Y sabes que esto es algo importante porque muchas veces nosotros identificamos nuestro don, pero no queremos ese don. Y te puedo decir esto por experiencia. Yo siempre soñé o le pedí al Señor que me permitiera cantar, pero no era parte del proceso del Señor para mi vida. Canto, pero no en las iglesias, canto para mí, en casa todo el día, cuando estamos con mi esposo, mi hijo, pero cantar es un don también y yo sé que no es parte de lo que el Señor tiene como propósito para mi vida. Entonces, hoy en día he aceptado lo que el Señor tiene para mí. Entonces, eso es parte de los dones. También confirmación proviene proveniente del cuerpo, en 1 Tesalonicenses 5:12. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de en qué podemos servir al Señor a través de los hermanos, muchas veces porque ellos nos dicen, oye, gracias por este servicio, fue de mucha bendición para nosotros, o fíjate que necesitamos esto y no sé si puedes ayudarnos. Entonces, a través de esta relación con la iglesia, nosotros podemos reconocer estos dones o dar este salto hacia lo que el Señor está anhelando de nosotros. Por último, ¿cómo podemos descubrir como tal los dones espirituales? 1 Tesalonicenses 4:1 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. Nuestro don espiritual se va a manifestar en la gracia del Señor. Sin duda alguna, Él nos conducirá, Él nos irá dirigiendo y entonces tú entenderás para qué el Señor te ha llamado a esta iglesia. Medita y aplica. ¿Cuál es la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales? El fruto del Espíritu todos debemos tenerlos. No hay, pues yo quiero ser amoroso o yo quiero ser bondadoso, nada más, pero no quiero ser paciente. No.
El fruto del Espíritu se manifiesta una vez que el Señor Jesucristo está en nuestro corazón y todos debemos manifestar esos frutos. Ahora los dones son diferentes dependiendo de la capacidad, la obra para la que el Señor nos ha llamado y estas cualidades previas que el Señor designó a la hora de crearnos. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? Sencillo, el talento solo se utiliza para mi beneficio. Son esas cualidades que yo tengo, probablemente esa capacidad de cantar, esa capacidad de hablar bien, de estructurar quizás un liderazgo, pero mientras eso no se pone en servicio del Señor, no es un don, sino solo un talento. Entonces, es tu talento, cuando lo pones al servicio del Señor, se vuelve un don. Puedes hacer una lista con los dones espirituales que posees. Eso es algo interesante y te invito a que lo hagas. Pon en práctica esta actividad. Haz una lista de los dones que el Señor te ha dado y revisa cómo puedes realmente colocarlos 100% a su servicio. ¿Qué pasa cuando no usas los dones que Dios te ha dado? Según la parábola, el que enterró su don lo perdió al final. Entonces eso sucede. Mientras no practiques tu don, pierde el beneficio para otros y también para ti. Dejas de ser partícipe de la obra y obstaculizas quizás el proceso porque ese don te fue confiado para atraer a otros. Entonces necesitas poner en práctica ese don y pedir en oración al Señor la fuerza y la capacidad. Ora a Dios pidiéndole que te ayude a ser un canal de bendición para otros. No hay mejor forma de agradarse en la obra que sirviendo a Dios y a otros. Cada día que el Señor me permite colocar mis dones e ideas que me da como esta situación a través de la tecnología y de los medios digitales, sin duda alguna, el Señor es quien pone en nosotros esa sabiduría y quien nos da la fuerza para hacerlo. Fue un gusto estar contigo el día de hoy, que el Señor pueda bendecir.